La noche se cierne y los miedos ancestrales despiertan. Desde las entrañas de The House of RTM, les traemos historias que perturbarán su sueño y cuestionarán su percepción de la realidad. Sumérjanse con nosotros en un universo de fenómenos inexplicables, mitos escalofriantes y la mente retorcida de aquellos que abrazan la oscuridad. Si son valientes, si se atreven a escuchar, han llegado al lugar indicado. Buenas noches, curiosos de lo abismal. Hoy, en The House of RTM, nos adentramos en uno de los misterios más perturbadores de la última década: la desaparición y el macabro hallazgo de la familia Jamieson. Una historia que parece extraída de los grimorios de lo inexplicable, donde la cordura se quiebra ante la ausencia de respuestas, y la sombra de lo cósmico se cierne sobre la lógica humana. Un caso que incluso años después sigue susurrando desde las profundidades del enigma. Nuestro relato comienza en una pequeña comunidad de Eufaula, Oklahoma, con una familia que, a primera vista, parece llevar una vida normal, aunque con sus propias peculiaridades. La familia Jamieson estaba compuesta por David Dale Jamieson, el padre de 44 años, Sherlyn Leigh Jamieson, la madre de 40 años, Madison Stormy Star Jamieson, su hija, de apenas 6 años, el centro de su pequeño universo. No eran una familia sin problemas. Se rumoreaba que Bobby y Sherlyn tenían un historial de comportamientos extraños o excéntricos. Existían acusaciones de uso de metanfetaminas por parte de ambos, lo que había afectado su salud y su discernimiento. Sherlyn, en particular, había estado luchando contra una fuerte depresión. Además, vivían en una casa modesta, un trailer home, y a menudo se encontraban en situaciones económicas precarias. A pesar de sus intentos de buscar un terreno para construir una nueva vida. Lo más peculiar y lo que añadiría una capa de inquietud a su futuro era la creencia de Sherlyn de que su casa estaba encantada. Afirmaba que había espíritus merodeando por el lugar y se dice que incluso llegó a grabar videos de lo que ella percibía como actividad paranormal dentro de su hogar. Algunas fuentes sugieren que estas grabaciones mostraban a Sherlyn hablando sola o con una entidad invisible, lo cual para algunos era un signo de paranoia o problemas mentales. Pero para otros, una prueba de una sensibilidad a lo oculto. El 8 de octubre del 2009, la familia Jamieson partió de su hogar en Eufaula. Su destino, una parcela de 40 acres de terreno boscoso cerca de Red Oak, a unas 3 horas de distancia, en el condado de Latimer, Oklahoma. Su intención era comprar esa propiedad para construir una nueva casa y quizás empezar de nuevo. La familia llevaba consigo una cantidad considerable de dinero en efectivo, $40,000, que se creía que era el pago por el terreno. Era una suma extraña para llevar en efectivo, una decisión que más tarde alimentaría múltiples teorías. A las 17 horas de ese día se le vio por última vez. Un grupo de cazadores de ciervos los observó en una camioneta blanca Ford F-150 de 2003. Conduciendo por un camino rural y apartado. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. 8 días después de su desaparición, el 16 de octubre del 2009,
La camioneta de la familia fue descubierta por los cazadores que los habían visto por última vez. Estaba aparcada de forma inusual a unas 20 millas del sureste de Wilburton, Oklahoma, en un camino de tierra remoto y de difícil acceso. La camioneta estaba cerrada con llave, lo que añadió otra capa de misterio. Lo que se encontró dentro de la camioneta fue aún más desconcertante. No había signos de lucha, ni evidencia de que la familia hubiera sido sacada por la fuerza. Pero los objetos dejados atrás eran un testimonio de una huida o una desaparición repentina. Las carteras de Bobby y Sherlyn con todas sus identificaciones y tarjetas, los teléfonos móviles de la familia, el perro de la familia, un mestizo llamado Macy, muerto de hambre y deshidratación en el interior. Los $40,000 en efectivo apilados cuidadosamente en una bolsa, intactos. Este detalle era especialmente desconcertante. Si se trataba de un robo, ¿por qué no se llevaron el dinero? Además, se encontró una carta de 11 páginas escrita por Sherlyn, una especie de testamento o carta de despedida, donde expresaba su descontento con la vida y su deseo de escapar. Algunos interpretaron esto como una nota de suicidio, otros como la confirmación de una depresión profunda. Lo más aterrador de todo es que la pequeña Madison estaba desaparecida y su silla de coche de seguridad estaba vacía. Las llaves de la camioneta estaban colgadas en la ignición. La batería estaba muerta, pero la camioneta estaba, por lo demás, en perfecto estado. El hallazgo de la camioneta y sus contenidos solo profundizó el enigma. ¿Y por qué dejarían todo atrás? ¿Y a dónde se han ido? La investigación se puso en marcha y con ella salieron a la luz detalles aún más peculiares que alejaron el caso de cualquier explicación simple. El video de vigilancia, la cinta de seguridad de la casa de los Jamieson grabada justo antes de su partida, se convirtió en una pieza clave y perturbadora. En ella se ve a la familia metiendo cosas en la camioneta, pero sus movimientos eran extraños. Se movían lentamente con una aparente dificultad y en ocasiones parecían congelarse. Sherlyn se veía particularmente agitada. En una secuencia, Bobby se detiene y parece hablar con algo o alguien invisible. Este video fue interpretado por algunos como una prueba de su estado mental alterado, posiblemente por drogas o enfermedad mental, pero para otros era una prueba de que estaban siendo o accionados por una fuerza invisible o bajo algún tipo de influencia externa. Los mensajes religiosos y el libro de Satán. En la casa de los Jamieson se encontraron otros objetos que añadieron un toque oscuro a la historia. Se halló una Biblia abierta en un pasaje sobre la maldición de la tierra y una misteriosa copia de un libro, el libro de Satán, que según algunas versiones estaba lleno de anotaciones y símbolos. Esto, sumado a la creencia de Sherlyn en espíritus, abre la puerta a teorías relacionadas con cultos, posesiones o algún tipo de conflicto espiritual. Disputas familiares. Se reveló que los Jamieson estaban enfrascados en una amarga disputa familiar con el padre de Bobby, Bob Dean Jamieson, un individuo que se decía que tenía una historia de violencia y conexiones con el crimen organizado. Meses antes de la desaparición, Bobby Jamieson había presentado una orden de alejamiento contra su padre, alegando que éste lo había amenazado físicamente. Algunos teorizaban que Bob Dean podría haber estado involucrado en la desaparición, quizás por el dinero o por vergüenza, aunque él siempre negó cualquier implicación. Él mismo falleció en 2009, poco después de la desaparición de la familia, lo que añadió otra capa de complejidad y dejó cabos sueltos. Las amenazas de muerte. La familia había recibido múltiples amenazas de muerte
antes de su desaparición, algunas por teléfono y otras en cartas. Nunca se supo quién las enviaba, lo que añadió otra capa de misterio y paranoia al caso. ¿Eran estas amenazas el preludio de un ataque o una manifestación de su propio deterioro mental? El silencio del bosque y el hallazgo escalofriante. Durante 4 largos años, el caso Jamieson fue un enigma, un expediente frío, un susurro persistente en las profundidades de lo incomprensible. La vasta y densa extensión del bosque nacional de Ouachita guardó sus secretos hasta el 16 de noviembre de 2013. En esa fecha, unos cazadores descubrieron 3 conjuntos de restos esqueléticos a unas 2.7 millas de la camioneta abandonada, en una zona remota y accidentada del bosque. Los cuerpos estaban apilados en un mismo lugar y no había signos evidentes de trauma o heridas que sugirieran una lucha o asesinato violento. Los restos fueron identificados positivamente como los de Bobby, Sherlyn y su pequeña hija Madison. El hallazgo, lejos de resolver el misterio, solo lo profundizó. La ubicación tan cerca de la camioneta, pero a la vez tan escondida, era peculiar. La falta de heridas obvias en los esqueletos desconcertó a los investigadores. La causa oficial de la muerte se declaró como indeterminada. Esto abrió un sinfín de preguntas. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién los colocó de esa manera? ¿Y por qué no había signos de violencia a pesar de una desaparición tan abrupta? Teorías del abismo, explicaciones y especulaciones. La ausencia de una causa de muerte clara y las extrañas circunstancias que rodearon la desaparición de la familia Jamieson han dado lugar a una mirada de teorías, cada una más inquietante que la anterior, todas incapaces de encajar perfectamente en el rompecabezas. La teoría de las drogas. Dada la historia de su uso de metanfetaminas, algunos creen que la familia podría haber sufrido una psicosis inducida por las drogas. Esto explicaría los comportamientos erráticos del video, la creencia en fantasmas de Sherlyn y la aparente desorientación que los llevó a adentrarse en el bosque hasta morir de exposición o deshidratación. Sin embargo, la falta de violencia y la forma en que el dinero quedó intacto sigue siendo un punto débil. ¿El crimen organizado o la venganza familiar? La disputa con el padre de Bobby y sus presuntas conexiones con el crimen organizado son un factor perturbador. Algunos especulan que la familia fue asesinada por Hit, relacionado con drogas o negocios turbios, y que los cuerpos fueron abandonados en el bosque para que los elementos los descompusieran. Pero, de nuevo, la falta de signos de violencia y la forma en que se dejó el dinero complican esta teoría. Culto o ritual satánico. La presencia del libro de Satán y las amenazas de muerte han llevado a algunos a considerar la posibilidad de que la familia fuera víctima de un culto o ritual satánico, quizás un sacrificio. El hecho de que los cuerpos estuvieran apilados podría interpretarse como una parte de una ceremonia. Sin embargo, no hay pruebas concretas de tal grupo en la zona. Intervención paranormal o posesión. Para aquellos que creen en lo sobrenatural, el caso de los Jamieson grita a una intervención de fuerzas oscuras. La creencia de Sherlyn en fantasmas, el comportamiento extraño en el video, pareciendo hablar con una entidad invisible,
Las agresiones físicas que Bob y Charlene pudieron haber sufrido de alguna manera podrían haber sido empujados a su muerte por una entidad malévola, quizás los espíritus que Charlene sentía en su hogar. Esa teoría, aunque carente de pruebas materiales, resuena profundamente con la inexplicable naturaleza del caso. Suicidio u homicidio colectivo. La carta de Charlene y su depresión llevaron a la teoría de un suicidio u homicidio, donde ella o Bobby decidieron ponerle fin a sus vidas y la de su hija en el bosque. Sin embargo, esto no explica por qué dejarían el dinero, las llaves y las carteras, ni la ausencia de signos de lesiones en los cuerpos. Un enigma persistente. El caso de la familia Jamieson es un testimonio silencioso de los horrores que acechan en las fronteras de nuestra comprensión. No hay respuestas definitivas, solo un cúmulo de indicios extraños, comportamientos inexplicables y un desenlace sombrío que desafía la lógica. La vasta extensión del bosque de Oklahoma, tan antigua como los propios mitos, guardó el secreto de su desaparición durante años, y al revelar sus huesos solo ha añadido más capas de enigma que parece querer permanecer sellado en las profundidades del misterio. ¿Qué fuerza invisible empujó a los Jamieson hacia su destino fatal? ¿Fue la locura de las drogas, la sombra del crimen o algo más antiguo y terrible que habita en los rincones olvidados del mundo, acechando y reclamando a sus víctimas de maneras incomprensibles? Este es un caso que no tiene una conclusión satisfactoria, un agujero negro en la narrativa humana que sigue atrayendo a aquellos que se atreven a mirar el abismo. Al cerrar las puertas de este capítulo, nos quedamos con la perturbadora realidad de la familia Jamieson. ¿Cuántos secretos oscuros más yacen ocultos en el pasado, esperando ser desenterrados por la curiosidad insaciable? ¿Y cuántas almas inocentes fueron silenciadas por la codicia y la locura, dejando tras de sí un eco fantasmal en la historia? Reflexionen sobre ello en la quietud de la noche, si se atreven.